Seguimos en Nacer una aventura y en este caso con la invitada del día de hoy a quien vamos a saludar, Pia Sgravlich. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a contar que sos médica ginecóloga y especialista en medicina reproductiva, además de ser la directora del Centro Gestar. Así que ya mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la fertilización asistida, que es el caso que nos convoca hoy y justamente en particular la infertilidad masculina, ¿no? Porque hace poco, bueno, se difundió un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en donde se decía que el 40% de los problemas de infertilidad correspondían a factores masculinos, con lo cual se pone de relieve este factor. Seguro, sí, que pareciera ser como que en principio si hay un problema de infertilidad se piensa más en la mujer. En la mujer se piensa, sí, es cierto. Pero bueno, nosotros cuando viene la gente al instituto, que viene la pareja, siempre estudiamos a la mujer y al hombre en forma simultánea para no perder tiempo, para que no se nos pasen estos casos de factor masculino, de causas masculinas, porque sabemos que ocupan un porcentaje muy importante de la población. Claro. Sí. Y me imagino que no corresponden todos a una misma patología, sino que... No, hay distintas causas, son causas que pueden ser, se dividen según si es pretesticulares, testiculares o posttesticulares. Ajá. Digamos, las pretesticulares son más raras, son cuando están afectadas las hormonas que estimulan a los testículos. Las testiculares son bastante más comunes, que son las congénitas, que son desde el nacimiento, las genéticas, que son cuando hay uno o más, o bajo los cromosomas o un cromosoma de más, y las adquiridas, que es el tan conocido que se menciona en este artículo, que es el varicocele, que es la dilatación de las venas del testículo, que puede ser que sea de los dos o de uno, en el 90% es el testículo izquierdo, y lo que produce el varicocele es un éstasis venoso, va más lenta la sangre, aumenta más la temperatura a nivel de los testículos y esto hace a veces alteraciones en el espermograma, o generalmente de movilidad. El espermograma, te voy a preguntar qué es. Bueno, se estudia, lo primero que se pide al hombre cuando viene a la consulta es un espermograma, que es el estudio del líquido seminal. ¿Sí? Entonces las pacientes traen la muestra y se analiza esta muestra, que se llama espermograma, en el laboratorio. Y se analiza la concentración, que es el número de espermatozoides que hay en esa muestra, si se mueven las células, que es la movilidad, y si tienen una buena forma. ¿Sí? Perdona que te interrumpa, tenemos imágenes, ahí las estamos viendo. Por ejemplo, ahí hay estas en la muestra de los espermatozoides, donde hay alteraciones en la cola de los espermatozoides, que es una de las patologías, que se llama, cuando hay alteraciones en la forma, es una teratosospermia. Se llama teratosospermia, alteración en la forma del espermatozoide. Esta es otra fotografía de otro espermograma en aumento, donde hay alteraciones en la parte intermedia y la forma de la cabeza de los espermatozoides también se encuentra alterada. Estos son los espermatozoides piriformes, que son espermatozoides alargados, que también es otra de las alteraciones de la forma de los espermatozoides. Y cuando hay alteraciones en la forma, ¿sabes lo que pasa? Les cuesta más entrar al óvulo. Entonces, al costarle más, hay una disminución en la fertilización y eso hace que no embaracen. Acá, lo que pasa es que no sé si se ve, que es la cabeza. Claro, se ve la cabeza. Ahí está. Ahí eso es un espermatozoide cabeza, porción intermedia, y la cola. La cola es la parte móvil del espermatozoide. ¿Ese espermatozoide es normal? El de la derecha es normal y es una gráfica de cómo es un espermatozoide. Este es el óvulo maduro, el óvulo antes de ser inyectado. O sea, cuando hay factor masculino, lo que se hace fertilización in vitro, que es el ICSI. Entonces se necesita el óvulo maduro y el biólogo lo que hace es encuentra ahí lo que va a hacer es inyectar el espermatozoide en el óvulo, y eso es el ICSI. A la derecha de la pantalla estamos viendo cómo eso, que es una aguja. Sí, es una aguja de inyección, y en la aguja lo que pasa es que el espermatozoide es muchísimo más chico que el óvulo. Entonces lo que hace ahí, inyecta el espermatozoide en el óvulo,
porque como te dije recién, a veces al tener alteraciones en la forma o tienen menos concentración, no entra en el espermatozoide. Entonces el tratamiento es hacer una in vitro, en este caso en ICSI, lo que se hace es se inyecta un espermatozoide en un óvulo. Entonces en este momento lo que está haciendo la aguja es la inyección dentro y después lo deja en el citoplasma del óvulo al espermatozoide. Increíble que se puedan captar esas imágenes teniendo en cuenta lo chiquititos que son. Claro, bueno, se pone en el microscopio, se pone una cámara, entonces la bióloga va captando, puede ir sacando fotos, se lo pone en automático y se va haciendo, nosotros vamos haciendo fotos de los procedimientos que vamos haciendo en el instituto. Claro, de hecho ahí ya dejó ¿ves la aguja? ¿Ves el caminito que queda? Sí. En el citoplasma es porque se fue es el caminito que hizo la aguja al entrar al citoplasma y ahí, bueno, no se ve, pero bueno, quedó el espermatozoide. Hay como una mancha a la izquierda. ¿Ese es el espermatozoide? Ahí, sí. Y lo que se hace al espermatozoide tiene un movimiento muy rápido, entonces para hacer este procedimiento como que se hace un toque en la cola para que no se mueva, tanto para captarlo, porque lo tiene que aspirar en la aguja y después inyectar. Perfecto. Sí. Los enlentecen. Bien. Y en las primeras imágenes estábamos viendo una camarita que es donde se realiza el conteo. La cámara Mackler, sí, se hace el conteo de los espermatozoides, son líneas, entonces se puede ver ahí se ve cuánto es la concentración de los espermatozoides. Esa es la cámara Mackler, entonces ves una gota de la muestra de semen en la cámara, se cubre con el vidrio, luego lo ven en el microscopio y ahí están las líneas y este es un espermograma normal. Es un espermograma de aproximadamente 100 millones de espermatozoides por mililitro de la muestra. Así que este es un espermograma que la concentración es normal, ves que tiene más o menos 10 o 15 por cuadradito. Y este es un espermograma anormal de aproximadamente 1 millón de espermatozoides, o sea, es una baja concentración que tiene un espermatozoide por cuadradito y cuando es baja la concentración, que tiene 1 millón, la sigla es una oligosospermia. Oligo es baja concentración, sospermia es espermograma. Sí. Así que tenemos el oligospermico, que es baja concentración, por debajo de 15 millones. Antes decía por debajo de 20 y ahora se bajaron los parámetros de normalidad. Después tenemos el astenospermico, que es disminución de la movilidad de los espermatozoides. Y el teratospermico es alteración de la forma de los espermatozoides. Cualquier alteración en los 3 parámetros que te dije puede traer a disminución de la tasa de embarazo en esa pareja, que es aproximadamente de un 15 a un 20% por mes, cuando todo está bien. O sea que es baja. Claro, si a eso le sumamos diferentes factores, va bajando el porcentaje de capacidad de embarazo de esa pareja en los meses. Pero ninguna de estas causas es insalvable, es decir, todo se puede solucionar. Muchas se pueden solucionar. Las genéticas hay que ver qué grado tienen, ¿no? Entonces se los analiza y se ve si eso va a pasar a la descendencia o no, se hace un asesoramiento genético y se le asesora a la pareja. Pero después, por ejemplo, el varicocele se divide en leve, moderado y severo según cuánto sea la dilatación venosa que tenga esa persona, ese hombre. Las leves y moderadas generalmente no se operan y las severas, como además trae dolor e hinchazón, muchas veces son quirúrgicas y se mejora, ¿sí? Y mejora mucho, generalmente mejora la movilidad. Después tenemos otras causas que no dije, que son las que son posttesticulares, que son también sumamente comunes, que son las infecciosas, que también las nombra en el artículo, que son las que se tratan con farmacología, que también se curan, o son las que son las obstructivas, o sea, del testículo salen conductos donde van el líquido seminal y por ahí por alguna alteración quirúrgica o por infecciones a veces se obstruyen y al estar obstruida el canal donde va el líquido no va a llegar donde tiene que llegar el espermatozoide. Entonces esas también son causas que se pueden tratar.
Y después están las que son fisiológicas, las que son por alteraciones coitales como una eyaculación precoz o problemas coitales que también se pueden tratar. Y son todas, engloban al factor masculino. Ajá. Sí. Pía, ¿y cómo lo toman los hombres cuando les tenés que comunicar que en realidad la causa de infertilidad en la pareja es una causa masculina? Bueno, hay todo tipo de personas, ¿no? Creo que hace años atrás se tomaba de mucho peor que ahora, porque ahora se habla mucho más. Son más reticentes y no sé, hay gente que no se quiere convencer como es que el problema es de él y siempre dicen, no, el problema es de ella. Y hay otros que lo toman como algo natural, como lo que es bueno, me pasó esto, me tocó, vamos a ver cómo lo solucionamos. Claro. Sí, eso. Depende mucho de las personas. Nosotros tenemos apoyo psicológico, tampoco hay gente que quiere ir, hay gente que no. Depende mucho de la persona a quien se le dice. Claro, porque tiene que ver también con su imagen de virilidad. Claro, antes se creía que había como una alteración en esa masculinidad. Sí, que no es así, es totalmente, va totalmente separado. Claro. Esto es un problema médico, en un 70% solucionable, así que hay que tomarlo como tal. Claro. Y si les tuvieras que dar consejos a los hombres que dentro de algunos años van a querer tener hijos, como para cuidar su fertilidad, ¿qué consejos les darías? Yo creo que la parte del medio ambiente es muy importante, que también eso hizo que los espermogramas vengan, o sea, una buena alimentación, no fumar, el alcohol en exceso también hace mal, o sea, cuidarse es muy bueno. Vida sana. Vida sana, sí. Deportes que no sean, digamos, de alto, porque hay ciertos factores que también pueden llegar a afectar. Como que salió lo del ciclismo, pero en exceso, todo en exceso, como el tabaco, el alcohol, todos los excesos pueden llegar a afectar la salud en general y bueno, y en este particular la fertilidad. Bien, entonces bueno, y si tienen dudas y si están nerviosos, que se hagan un espermograma, que es algo totalmente sencillo. No es invasivo para nada. No es para nada invasivo. En realidad, como entonces, el hombre es mucho más fácil de estudiar que la mujer. La mujer se le da muchísimos más estudios que el hombre. Claro. Y sobre todo en la primera etapa. Y bueno, que si están con dudas, se hagan un espermograma, por lo menos se quedan tranquilos. Sí. Pero vida sana. Bien. Buena alimentación. Es decir, todo aquello que nosotros podamos modificar, porque hay otras cosas que ya no las podemos modificar. Pero... Claro, la parte genética, la congénita, ¿no? Bueno, fijarse si la parte de infecciones, siempre consultar al médico y tratar, aunque es muy difícil, de disminuir el estrés es muy nocivo también. Difícil. Sí, eso es muy difícil. Difícil. Sí. Pero sí, sobre todo todas estas pautas que te estoy diciendo, de tratar de seguir. Sí. Bueno, Pía, más que clara, como siempre. Bueno, gracias. Y bueno, no nos asombra porque ya llevan casi 10 años. El 30 de mayo cumplimos 10 años en Gestar, así que estamos muy contentos. Me imagino que estarán preparando... una fiesta, sí, vamos a hacer. Bien. Vamos a estar presentes, más testimoniando más vale todo. ese momento y bueno, sí. Y bueno, seguramente te tendremos nuevamente por aquí para explicar algunos temas. Gracias, Pía, gracias nuevamente. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con más Nacer una aventura. Segundo bloque, y en un programa dedicado a los padres hicimos un alto y dijimos, vamos a hablar un poco también de las madres, porque no puede ser que se lleven todo el programa. Así que tenemos una invitada que es María Angélica Vivo. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Me alegra mucho estar en el programa y poder ayudar con los comentarios y con el conocimiento a muchas madres. Ajá. Bueno, vamos a contar que sos especialista en ginecología y medicina reproductiva y que el tema que hoy nos convoca es justamente un tema de mucha actualidad, como para reflexionar y ver cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Porque permanentemente estamos viendo en los medios de comunicación todos los avances, la tecnología, el conocimiento, y esto a veces... O sea, nos asombra, nos pone contentos, pero a veces nos perdemos y decimos, ¿es todo posible? ¿Hasta dónde se puede? El hecho de ser madre, ¿a qué edad y qué diferencias hay? ¿No es cierto? Bueno, yo elegí este tema porque en realidad hay un montón de consultas, digamos, en el
diaria donde la pregunta es, doctora, ¿hasta cuándo puedo embarazarme? ¿Sí? Claro. ¿Hasta qué edad puedo? No tengo pareja en este momento, o tal vez tengo que hacer un tratamiento oncológico, que también la verdad es un tema muy duro, pero es importante la mujer que sepa que si tiene que hacer un tratamiento oncológico por alguna patología y tiene una corta edad, luego pueda continuar con un proyecto de ser madre, sobre todo en enfermedades que son curables. Así que este tema es que a mí me encanta, me parece que, que estamos en una nueva era. Es una puerta abierta a todas las mujeres, lamentablemente, o no, lamentablemente, gracias a Dios, trabajamos un montón, terminamos tarde la facultad y a veces vamos postergando la maternidad por diferentes razones. Cada vez las parejas van a convivir o se casan a edades más avanzadas y bueno, el proyecto de familia es un proyecto importante que no hay que dejarlo de lado, hay que tenerlo en cuenta. Y a veces, si es posible, postergarlo, porque no es posible en ese momento, es una buena alternativa. María Angélica, vos corregime si yo me equivoco, es como que se aumenta la expectativa de vida, aumentan los proyectos de cada uno y el cuerpo nos va diciendo como que no cambia. La edad reproductiva, la etapa reproductiva sigue siendo la misma para el cuerpo, que a veces no coincide con el proyecto que se hace uno de vida, ¿no es cierto? La edad biológica, por suerte, ha avanzado un montón y podemos vivir muchos más años y más saludables, pero nuestro reloj biológico, que es el que marca nuestra fertilidad, sigue siendo el mismo en la medida que tengamos buena salud. El reloj biológico nos va marcando, nosotros nacemos con cierta cantidad de óvulos y lo vamos perdiendo a lo largo de los ciclos menstruales, a lo largo de los hijos, a lo largo de la ovulación todos los meses y bueno, y después nos vamos quedando cada vez con menos reserva. No les puedo decir a veces una edad, porque ahora viene la pregunta, ¿y hasta qué edad? Claro. Claro, pero esa pregunta nunca la puedo contestar porque las mujeres todas tienen una edad biológica distinta. Algunas menstruan a los 11 años, algunas a los 14, algunas dejan de menstruar a los 38, a los 40 o a los 45 o a los 50. Pero el reloj biológico, más o menos alrededor de los 35 años, está descrito que la fertilidad empieza a disminuir un montón. Así que es un buen momento para que si uno no tiene una pareja o tiene, digamos, algún proyecto un poco más lejano, porque en ese momento no lo puede concluir, podría ver la posibilidad de postergar esa maternidad criopreservando óvulos. ¿Qué es lo que hace la criopreservación? Bueno, en realidad es un procedimiento que va un poco más hacia atrás. La paciente, por supuesto, hay que estudiarla, hay que ver que esté en buenas condiciones de salud, hay que hacerle estudios previos y hay que ver realmente, porque no todas las mujeres son fértiles. Se le hace unos estudios previos y bueno, después se pasa a la primera etapa, que se le da medicación para que ovule en gran cantidad. Nosotras normalmente ovulamos todos los meses 1 o 2 óvulos. En este caso damos medicación para que ovulen 5, 10 o 15 óvulos, estos extraerlos por intermedio de una aspiración que se hace por vía transvaginal, más o menos el día 12, 14 o 16 del ciclo, depende de la paciente, y luego son llevados al laboratorio donde ahí son criopreservados. Que vendría a ser como congelados. Sí, en realidad la técnica no se llama congelación, no, pero para que lo entiendan es como una congelación. Ajá. ¿Y esto qué hace? ¿Detiene el...? Eso lo que hace es conserva el óvulo con la edad que la mujer se lo extrajo. Es decir, si tenía 30 años cuando se lo extrajo. Con la edad que tenía 30. Entonces luego, por una técnica sencilla, solamente con una medicación oral, la paciente puede, es decir, cuando encuentre su pareja o cuando se reúna con su pareja o si no tiene pareja puede recurrir también a un banco de semen, digamos, une su célula con la célula masculina, forma embriones y estos embriones son transferidos dentro de la paciente en el momento que desee ser madre. Bien. ¿Cuáles son las ventajas? No, bueno, las ventajas es, como lo dije anteriormente, en los tratamientos oncológicos preservan la fertilidad, pueden luego también, digamos, si tienen alguna operación de ovario y, digamos, entonces pueden prolongar ese tiempo y en vez de embarazarse quizás a los 20 porque tenían un problema, como una enfermedad, pueden embarazarse a los 45, 42. Tampoco vamos a embarazar gente, como han salido artículos, que en Italia una mujer de 60 años. Claro. Es decir,
bueno, es muy charlable el tema, pero me parece que tiene que estar bien de salud físicamente y tiene que tener un espíritu materno. Bien. Creo que no podemos embarazar gente hasta cualquier edad. No me gusta hablar de límites, pero bueno, tiene que haber un límite. María Angélica, vos recién hablabas de los tratamientos oncológicos que son muy agresivos y muchas veces perjudican la fertilidad. ¿Qué pasa con esas mujeres que tienen quistes, por ejemplo, u otro tipo de operaciones? ¿También les puede llegar a servir? En general, los quistes benignos se conserva tejido ovárico y no es necesario una criopreservación. Digamos, sí en un carcinoma de ovario, que es una patología que, bueno, que la quimioterapia lo que hace es agota la célula, digamos, porque la quimioterapia, digamos, mata células sanas y células enfermas. Claro. Entonces nos deja sin esos ovocitos. Entonces ahí es donde necesitamos la alternativa de conservarlos. En un quiste benigno, en una endometriosis, excepto una endometriosis muy grave, se puede seguir conservando la vitalidad del ovario y no es necesario criopreservarlos. Claro. Y contame cómo es esto de la extracción. La extracción, bueno, se hace en un quirófano adecuado para tal fin, se hace con una anestesia. ¿Anestesia general? Sí, es una anestesia general, digamos, por lo tanto la paciente no siente ningún tipo de dolor, al contrario. Es rápido, es un procedimiento rápido que puede llevar entre 10 a 20 minutos y se extraen por vía transvaginal con el seguimiento de un monitor. Uno va extrayendo los óvulos son recolectados y son enviados al laboratorio, que está contiguo al quirófano. Ese es el procedimiento, como dije, tarda 10 a 20 minutos y que la recuperación es muy rápida. La paciente aproximadamente en 2 horas ya puede volver a su domicilio. Es decir, que ni siquiera tiene que quedarse internada. No, unas horas nada más hasta que se recupere y luego puede volver a su casa. Bien, y a partir de ahí están criopreservados los óvulos para utilizar cuando ella... Claro, están criopreservados en el laboratorio, en nitrógeno líquido, es una técnica, en realidad la técnica se llama vitrificación, digamos, en vez de congelación es la técnica nueva que se está utilizando. Y bueno, cuando la paciente lo desee, quedan almacenados y bueno, cuando consiga el príncipe azul que ha llegado a buscarlo, puede, digamos, embarazarse. Tampoco quiere decir que depende de la cantidad de ovocitos que ha guardado, ¿sí? A veces con un solo procedimiento no alcanzan, porque si le hicimos una extracción de 5 ovocitos, a veces tenemos que repetir el procedimiento para que se asegure tener más cantidad de ovocitos. Lamentablemente no puedo, digamos, embarazar a todas las pacientes que vienen, no todos los ovocitos y todos los espermatozoides son embriones y esos embriones son bebés. Hay una tasa, digamos, de embarazo que nunca ha superado, digamos, el 50%, al contrario es menos, así que, digamos, la técnica tiene también sus falencias. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Porque esa es una técnica que ya tiene algunos, por lo menos 2 o 3 años, si no me equivoco. Sí, ¿no? Incluso más. Lo que pasa es que, bueno, no es un tema muy difundido, por eso yo he decidido traerlo acá con ustedes y, digamos, no todas se atreven al procedimiento, todos prefieren esperar un tiempo más y ver qué pasa, así que, bueno, digamos, hay pacientes que ya han empezado a criopreservar, pero no es la mayoría. Porque lo paradójico del caso es que se le está explicando esto a una mujer que no quiere ser mamá, por lo menos en ese momento, ¿no es cierto? Pero se le está diciendo, mirá que si dentro de algunos años vas a querer ser mamá, va a ser muy beneficioso que en este momento es como saltear. Lo más difícil es que son jóvenes, entonces... Porque, están con la cabeza en otra cosa. Están con la cabeza en otra cosa, pero bueno, algunas se van concientizando o bueno, dicen, no sé, voy a viajar o voy a hacer, digamos, una carrera en el exterior o algo y dicen, bueno, no voy a ser madre por tanto tiempo y bueno, deciden criopreservarlos que quizás no los utilicen porque quizás sean madres antes de tener que utilizarlos. Quizás no los utilicen o en realidad siempre hay un mensaje que le doy a todas mis pacientes, a mis amigas y a todas las mujeres que me encuentro y le digo, chicas, no todas las mujeres tenemos que ser madres. Hay una cuestión social, digamos, que pareciera que uno tiene que casarse y tener los hijos, pero en realidad es el deseo de cada uno, no es una obligación social, no es una obligación de la mujer. Si no quieren ser madres porque no se sienten capacitadas o no tienen esa necesidad psicológica más que fisiológica de ser madre, pueden dejarlo pasar. Claro, pero siempre es bueno tener la oportunidad, es decir, tener ese resguardo, sobre todo que ahora la ciencia nos brinda esta posibilidad, porque hace 30 años esto era imposible. No, esto era imposible, exactamente. Y quizás una mujer llegaba a los 42 años
y decía, ya no tengo opción. En cambio ahora está bueno decir, bueno, qué suerte que hace 10 años hice este procedimiento porque ahora tengo la opción de decidir, ¿no es cierto? Exacto, y además en el caso de que, bueno, decida no ser madre realmente por alguna condición o porque su patología de base no se lo permita, esos óvulos los puede donar a una mujer también que tenga algún problema de fertilidad, digamos, puede donar esos óvulos y pueden ser utilizados. Bien, siempre con el consentimiento. Siempre con su consentimiento, y si no quiere donarlos, los óvulos en realidad son células que al no estar unidas al espermatozoide, claro, podrían, digamos, guardarse en el laboratorio o desecharse, podrían hacer lo que ellos quisieran, son dueños de sus óvulos. Claro. También hay otra técnica que se podría utilizar, que es la conservación de tejido ovárico, pero está muy, digamos, en estudio, es decir, conservar un pedazo de ovario. Ajá. En los casos, por ejemplo, de una endometriosis grave, que es un ovario sano, el que queda remanente, y que tiene que volver a hacer un tratamiento, o no quiere ser madre en ese momento, tiene una endometriosis grado 4, podría conservar el ovario, un trozo del ovario, no en su totalidad, y después se podría reimplantar, pero es una técnica que todavía le falta un poquito. No me atrevería a decir que puedo ayudarlas en eso. Está en estudio todavía. Bueno, María Angélica, más que clara fuiste sobre un tema que tanto nos importa a las mujeres, ¿no? Bueno. Así que, bueno, te agradecemos. Seguramente nuevamente te vamos a tener aquí con algún otro tema y te invitamos a seguir compartiendo más de este programa. Estamos de vuelta en Nacer una Aventura para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias por venir. Vamos a contar que, bueno, Juan Pablo Darbón, sos obstetra, ginecólogo, te desarrollás en el Centro Gestar, un lugar plagado de mujeres, así que me imagino que de hecho sos el primer hombre en venir del Centro Gestar. Sí, el primer hombre que hace medicina reproductiva en Gestar también, sí. Ajá, es un área copada por las mujeres, ¿no? Medicina en general, hay cada vez más mujeres en médicas, como en todos los ámbitos en la vida, las mujeres están copando todo y bueno, hay un dicho que dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Quizás se revierte y después van a decir que detrás de cada gran mujer hay un gran hombre. Por ahí vamos a eso también. Bueno, lo bueno es poder complementarnos, pero esto que vos me contabas hoy, que hay tantas mujeres en la carrera laboral, también nos hace plantear qué va a pasar con la fertilidad en el futuro. O quizás sea al revés, que como vemos que la ciencia y la medicina nos están dando un montón de respuestas, hay más mujeres que dicen, bueno, para mí es sumamente importante tener una familia, pero si veo que la ciencia me ayuda tanto, me animo y también me arriesgo a tener también una carrera, ¿no es cierto? Bueno, es un tema creo que básico el que tocaste en realidad, creo que es la razón por la cual, o sea, de más en más va creciendo el problema de la infertilidad, que bueno, o sea, para que sepa la gente, pues no todo el mundo sabe y es el cuándo consultar. La infertilidad, o sea, sabemos que es cuando una pareja intenta tener un hijo y no puede concebir luego de un año o no puede lograr un embarazo que llegue a término, luego de un año de intentar. Claro, porque hay muchos que piensan que en un mes, si no lo lograron, ya tienen un problema. Claro. No es tan fácil conseguir un hijo. Bueno, esa consulta es bastante frecuente y preocupados, o sea, consultan por qué, doctor, o sea, no puedo tener, ¿hace cuánto que está buscando? Hace un mes. No, eso es completamente normal. Hasta el año se considera normal. Bien. Y bueno, con respecto a lo que vos decías antes, de la edad es fundamental, o sea, la edad es un motivo de consulta también. Hay una edad reproductiva ideal en la cual generalmente no hay problemas, que es entre los 22 y los 35 años. Ajá. Luego de los 35 años las posibilidades disminuyen considerablemente, pero no es algo como para alarmar a la gente, sino sí como para que se vaya acercando, consulte referente a qué se puede hacer, qué es lo ideal y hasta cuándo esperar. Claro, porque me imagino que la situación cambia de persona a persona, no es lo mismo un cuerpo que otro, en algunos se da antes y en otros después. ¿Y por qué se da esto de la edad? Bueno, en realidad hay un montón de estudios que indican que esto de la edad, por término medio, nosotros tomamos los 40 años como tope de la fertilidad, pero esto no quiere decir que si la paciente cumple los 40 años ya no puede tener un hijo, porque, como vos bien decías, eso depende mucho de la genética, entonces de repente tenemos
una persona de 40 años que no puede tener hijos o una persona de 44 que puede tener hijos. O sea, depende de una variación genética, pero en término medio es la edad en que los ovarios están con la edad de la paciente, esa edad de 40 años, dejan un poquito de funcionar o funcionan con un potencial menor, y eso es lo que complicaría quedar embarazada naturalmente. Ajá, es decir que ahí estamos viendo imágenes del centro. Es decir que los ovarios de la mujer tienen la edad que tiene ella. Exacto. Es decir, una mujer de 20 años va a tener óvulos de 20 años y una mujer de 40 va a tener óvulos de 40. Perfecto, es así, sí. Y no solamente lo que vos estás diciendo, que es algo, sería como la calidad ovocitaria, sino que es un término que nosotros usamos bastante, sino también la cantidad también disminuye. Bien. O sea, eso es bastante importante y de forma escueta, pero explicado para un término para que el público entienda, es de por qué los 40 sería el tope. Bien. De edad. Tope que no tienen los hombres. Tope que no tienen los hombres. Para los hombres en realidad igual hay un tope de edad que está un poquito en estudio todavía. En realidad se está viendo porque es un poco más variable que en la mujer, pero bueno, se usa un poquito, algunos dicen 55, otros 60 años, pero lo que nosotros vemos es que como para el hombre hay técnicas mucho más sofisticadas de conseguir un solo espermatozoide y hacer un tratamiento, entonces el hombre queda un poco salvado de la situación, ¿no? Tiene más ventajas. Sí. Porque los espermatozoides se generan permanentemente. Los espermatozoides se generan, sí, como vos decís, continuamente. O sea que no tiene más calidad un espermatozoide de un hombre de 20 años que el de 40, ¿o sí? En realidad sí, porque o sea, sí. de lo que estamos hablando con la calidad es mucho que involucra a la parte genética, y esa parte genética con el correr de los años se va deteriorando también. Ah, pero bueno, bien. todo eso lo podemos estudiar también. Bien. Claro, porque justamente la ciencia nos permite un abanico cada vez mayor. Es decir, por un lado la vida nos lleva a querer recibirnos, querer encontrar al hombre